amigos, ¿cómo están ustedes? Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Conmigo está el pastor Josué Chandía y quien les habla, Raúl Medina. Un gusto otra vez, Raúl, de poder encontrarnos, gracias a Dios que es así, y gracias también porque nos escuchan una cantidad de personas a través de la internet, a través de la radio, en nuestro país y en distintos lugares del mundo. Aquí estamos repasando ideas fundamentales, ideas concretas de lo que es la adoración, ¿cierto? La adoración en la educación. El propósito de Dios de educar, siempre Dios educa. Para tener un buen relacionamiento, Dios educa. Para tener una buena adoración, Dios educa. Para tener una larga vida, Dios siempre nos está educando. ¿Idolatría qué significa? Adorar lo que uno mismo hace. O sea, rebajarse cuando Dios necesita la exclusividad en la adoración, ¿no te parece? Hay personas que se idolatran a sí mismos, ¿no? Hay otros que idolatran objetos. En el tiempo del pueblo de Israel, Dios los colocó en lugares específicos y rodeados de pueblos aparentemente religiosos y que tenían costumbres y culturas muy arraigadas. Siempre pienso cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los israelitas siempre miraban para Egipto e incluso le llegaron a decir a Moisés, Moisés, ¿cómo se te ocurrió habernos traído aquí para que ahora vamos a morir? Estábamos mejor allá, en Egipto. ¿Por qué? Porque allá tenían liberalidad, tenían costumbres, tenían una cantidad de cosas, y eso pasa hoy en día también. Ahora, ¿cómo nosotros adoramos? ¿De qué manera adoramos? ¿A quién adoramos? Ese es el punto de la lección. La lección nos va enseñando la adoración en la educación. Dios nos ha educado a través de ejemplos concretos. En el libro de Romanos capítulo 15, verso 4 dice, así que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Yo veo hasta en palabras de Pablo que este concepto de la enseñanza está inmerso, ¿cierto?, en distintos aspectos como es la educación y la adoración, por sobre todo. ¿Tú recuerdas cuando Daniel fue llevado cautivo, cierto? Te dirá que tiene que ver con esto, pero tiene que ver, va a ver usted. Daniel fue llevado cautivo y Dios prometió que en 70 años iban a volver. Daniel oró y efectivamente él nunca volvió, pero el pueblo volvió a Jerusalén. Entonces la historia, mirando un poquito, ellos se fueron cautivos por haber sido idólatras, haberse apartado de Dios. Entonces, para que esto no suceda, ellos colocaron normas rígidas para la verdadera adoración. Y entonces cuando uno lee Marcos 7 se encuentra en que los fariseos critican a Jesús, y habíamos leído algo de esto, dice, critican a Jesús por lo que le preguntan a los fariseos a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Te fijas tú, había una tradición que estaba haciendo o fue más fuerte que la palabra de Dios, la indicación de Dios. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué te parece? Porque dejando mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es interesante, ¿no es cierto?, cómo la Biblia nos lleva a pensamientos como estos, pero es más todavía importante la forma en cómo Jesús trató a sus discípulos. Jesús decía una cosa, ellos entendían otra, todo el tiempo. Pero en el mismo tiempo de Jesús, así como en el Antiguo Testamento, habían tradiciones que estaban ocupando el verdadero lugar de la adoración. Y hoy en día nosotros tenemos que pensar seriamente en eso. A veces nos dejamos llevar por ciertas costumbres porque siempre lo hemos hecho así. No, es que los abuelitos lo hacían así, es que mis padres lo hacían así, y vamos nosotros en la misma. Tenemos que cuidar eso porque Dios se agrada cuando de corazón sincero y humilde nosotros lo adoramos con alegría y con sencillez de corazón. Los ángeles perfeccionan incluso hasta nuestras voces cuando nosotros cantamos. Entonces debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso significa en un convencimiento total de nuestra mente
en nuestra actitud hacia Dios, de reconocimiento a Él como nuestro Señor Todopoderoso. Dice aquí una nota en el evangelismo, fíjate, Ellen White dice: no deben relajarse las normas en cuanto a lo que constituye la verdadera educación. Deben elevarse muy por encima de donde está ahora. No son los hombres aquellos a quienes hemos de exaltar y adorar. Es a Dios, el único Dios verdadero y viviente, a quien debemos nuestro culto y reverencia. Por eso yo tengo una preocupación cuando un cantante va a adorar y alguien lo aplaude. Yo tengo una preocupación por eso. ¿No será que estamos exaltando más al cantante que al que tenemos que adorar? Bueno, eso sucede en muchos lugares, ¿no es cierto? Por eso yo he repetido durante estos días y lo seguiré haciendo, ¿a quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? La forma. Dios ya nos enseñó cómo. Entonces nosotros tenemos que dejar a un lado ciertas tradiciones, ciertas costumbres que hemos conservado en el tiempo y a la vez impregnarnos de la correcta adoración en espíritu y en verdad. Ahora esta adoración que se habla, Apocalipsis lo menciona, que va a tener algunos problemas porque todo el mundo va con una corriente hacia un lugar y uno a veces tiene que ir en contra de la corriente, como se dice. Bueno, solo los 12:17, ¿no es cierto? peces vivos van a favor de la corriente. O sea, los peces muertos van a favor de la corriente. Pero los peces vivos van en contra de la corriente. Me recuerda a los salmones. A ir en contra de la corriente. Claro, cómo llegan al lugar para desovar, oye, qué extraordinario eso. Pero dice aquí Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí vienen dos conceptos básicos. Los mandamientos. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces pareciera que adorar involucra guardar los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y tener el testimonio de Dios y sus espíritus de profecía, ¿no te parece? Por eso esta semana se nos advierte y dice: el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y además es muy perverso. Por eso necesitamos darle a Dios nuestro corazón. Porque nosotros por naturaleza somos egoístas, somos orgullosos. Al ser humano le gusta ser exaltado. Y necesitamos, yo insisto en esta idea, Raúl, está en la lección, está en la Biblia por sobre todas las cosas. Dios merece nuestra correcta y sincera adoración. Y quizás debería ser nuestra preocupación y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para ser reverentes con Él y adorarlo como corresponde, porque la verdad de las cosas, cuando uno mira lo que Él hizo por nosotros, nos encontramos tan insignificantes a lo que Él es, pero bajó a estar con nosotros. La lección dice de esta manera: mira, la única manera de lograr esto es comprometer la fe, lo que a menudo significa torcer y distorsionar las escrituras para intentar que éstas encajen en las ideas actuales. Nosotros, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a la veracidad de la escritura. Nosotros no podemos torcer las cosas que ya están escritas. Entonces, allí descubrimos y redescubrimos y consideramos y confirmamos que Dios merece ser adorado. Bueno, gracias por su atención. Vamos a encontrarlo mañana. Bendiciones.